¿Qué tal? Seguimos aquí en Endolat TV, en las actividades, y estoy con el presidente y expresidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, el doctor Ceja y el doctor Martínez Guerra, quien han sido los directores del curso de pie diabético dentro de las actividades de Endolat. Y bueno, el pie diabético, como lo sabemos, quizás sea una de las causas principales de hospitalizaciones prolongadas en el paciente diabético, y sabemos que es la principal causa de amputación en México y en el mundo. Entonces es muy importante tratar de enfocarnos en cómo atender y resolver bien este problema. Doctor Ceja, ¿cuáles son los principales puntos de evaluación en un paciente con diabetes? Y ante una lesión, ¿cuál sería la condición de un médico general? Deba ser su responsabilidad y su primera manera de referencia. Hola, buenas tardes. Por supuesto, la importancia de la evaluación es fundamental. O sea, la primera evaluación en el paciente con una lesión diabética es fundamental. Necesitamos clasificar la lesión. Nosotros en la Asociación Mexicana de Pie Diabético utilizamos la clasificación de Zanelian, que nos maneja factores de la herida, tisulares y del paciente, y que nos permite tener un punto de referencia, un punto de arranque para empezar a trabajar con el paciente que tiene una lesión en el pie diabético. Y también nos permite darle un seguimiento y un pronóstico y tener un lenguaje claro y llano con la familia, con el paciente, acerca de qué es lo que va a pasar con esa lesión en su pie. Perfecto. Hablando de clasificaciones, es fundamental. Yo creo que estamos enfocando mal el tema desde el punto de vista de entre los médicos, los que dedicamos a la atención del pie diabético, de asumir una clasificación como una bandera o algo así, pero lo más importante de todo es clasificar. O sea, y si es una clasificación completa, entre más completa te va a dar mejor panorama del paciente diabético. Es por eso la importancia que yo estoy de acuerdo que Zanelian te da las herramientas suficientes para esta clasificación. Pero bueno, si el hospital o el grupo médico utiliza otra clasificación, también es bienvenida. La cuestión es que se clasifique y se categorice al paciente. Doctor Héctor Martínez Guerra, ¿qué nos puedes platicar acerca de la infección en el pie diabético, en el tema de la actitud, cómo y cuándo hacer un cultivo, cómo atender esa herida del paciente? De pronto vemos cómo estamos ordeñando o exprimiendo pequeñas heridas. ¿Qué consejo le podría dar al médico general de primer contacto? ¿Y cuál es el valor del cultivo y cómo cultivar en su momento dado a un paciente con pie diabético? Sí, gracias, Toño. Mira, es muy importante, como ya lo dijo el doctor Ceja, primero que nada clasificar. Después de esto, tener una metodología de estudio. Si nosotros sabemos que la infección se clasifica en leve, moderada y severa, y se tratan completamente diferentes, donde la infección leve, el tratamiento es ambulatorio, se hacen debridaciones y las curaciones con soluciones superoxidantes y demás. La infección moderada el tratamiento puede ser inicial hospitalizado y posteriormente que se hace la debridación se puede dar de alta a las 24 horas o menos. Y la infección grave es el paciente que está descompensado, es el paciente que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que debe de operarse antes de 6 horas. Entonces necesitamos clasificar muy bien a nuestros pacientes e ir dando prioridades. Entonces en el paciente con infección grado 1, leve, esos pacientes no es necesario hacer el cultivo de inicio. En infecciones grado 2 o moderada, el cultivo se recomienda de inicio cuando el paciente ya tuvo tratamientos con antibióticos previos. Si no, definitivamente se empieza un tratamiento empírico con antibióticos, y en grado 3 grave siempre de rutina se toma cultivo para poder ajustar a los 3 días más o menos que nos reportan el cultivo los antibióticos. Ya que se hace la priorización o que se dice qué tipo de infección tiene, tenemos 6 horas para hacer una cirugía en tiempo. Sabemos que los hospitales públicos están saturados de pacientes, pero si clasificamos a nuestros pacientes y sabemos qué tipo de lesión tiene, se puede hacer la cirugía de manera pronta. Entonces, referencia pronta al cirujano para que pueda hacer la debridación. Gracias. En el tema del cultivo, ¿qué nos puedes comentar de cultivar? Tienes una herida al paciente, lo cultivas de entrada, el antibiótico,
cuál es el esquema antibiótico que vas a usar de inicio, porque es un paciente o de que no puedes esperar a tener resultado de cultivo. ¿Qué recomendación, qué sugerencia nos puedes dar en relación a eso? Sí, es lo que te comentaba. Según la infección, en infecciones leves es solo un antibiótico. Grado 2 pueden ser 1 o 2 antibióticos, y en grado 3 utilizamos hasta triple esquema, los antibióticos más modernos, porque son los pacientes de inicio. Entonces, los cultivos se van a hacer dependiendo del paciente. No esperamos el resultado del cultivo para empezar con el antibiótico. Empezamos con el antibiótico y casi siempre, haciendo buenas debridaciones, tenemos buenos resultados. Entonces, ¿cuándo cambiamos el antibiótico? Dependiendo del resultado del cultivo. Si es resistente la bacteria al antibiótico, entonces cuando lo cambiamos, o cuando tenemos mala respuesta de la infección. Hablando de estos productos que son importantes, son adyuvantes para el adecuado tratamiento, evolución y aceleración de la cicatrización de los pacientes, como son todo tipo de apósitos especiales con las diferentes marcas. También hablar de este tipo de dispositivos o sistemas de vacío, de aspiración continua a presión negativa. A mí me gustaría que pudiéramos determinar o hablar ¿cuál es un punto rojo de cuidado de no usarlo? O sea, ¿por qué? Porque a veces podríamos pensar que todo el pie diabético le vamos a poner un apósito y sobre el apósito le vamos a poner presión negativa intermitente, pero quedar muy claros, ¿a qué paciente definitivamente no hay que hacerle eso? Al que está infectado. O sea, cualquier paciente en el que tengas duda de si la infección ya se controló, hay que evitar ese tipo de instrumentos, de apósitos o de terapia VAC. Si me preguntas cuál es mi preferido, yo te diré que es la terapia la terapia VAC. Si me preguntas cuál es el que utilizo más, yo te diré que utilizo los apósitos, porque pues en el medio en donde yo me desenvuelvo, pues los pacientes no tienen la capacidad económica para consumir productos VAC. Entonces utilizo apósitos, habitualmente utilizo hidrocoloides, y con eso mis pacientes logro sacarlos. Pero lo principal es que no tengas infección, que ya hayas controlado la infección para poder utilizarlos. Bueno, el tratamiento del manejo de heridas va a depender el producto que vas a utilizar va a depender de la fase en que se encuentre la herida. Hay productos que están diseñados para la fase inflamatoria, hay productos diseñados para la fase de granulación y otra para epitelizar. Entonces, ya que debridaste y revascularizaste el paciente si es necesario, entonces es cuando entra la terapia de presión negativa, los apósitos hidrocoloides, hidrogeles y con plata. Entonces, te tienes que plantear un objetivo. ¿Qué es lo que buscas con la tecnología? Hay que recordar que es un adyuvante. Entonces jamás la tecnología va a suplir a una revascularización o a una buena debridación. Entonces primero debridamos y revascularizamos a nuestro paciente, y posteriormente vienen todos los adyuvantes. No es correcto utilizar adyuvantes si no has hecho toda la metodología de estudio del paciente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo solo complementaría, como bien dices, a la isquemia. Un paciente que tenemos con un pie diabético isquémico, como dices, primero hay que revascularizarlo y está absolutamente contraindicado usar esto como una solución al paciente. Pues agradecerles al exitoso curso que están dando en el pie diabético aquí a través de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, siempre colaborando, y también pues invitar a la segunda cumbre de las Américas en pie diabético. ¿Qué nos puedes platicar sobre la segunda cumbre? Bueno, es un sueño que esté en México, y que bueno, en octubre de este año, del 12 al 14 de octubre, en Ciudad de México se llevará a cabo este gran encuentro de gente que ama y el trabajo con los pacientes diabéticos, y bueno, esperamos que todos podamos estar ahí presentes, apoyando y aprendiendo cada día. ¿En dónde podemos encontrar información a aquellos que estén interesados en acudir? ¿Tenemos algún tipo de contacto o una página o algo que nos puedan referenciarlo? Sí, es la segunda cumbre de las Américas en pie diabético, lo encuentran en internet y los manda a la liga. Ahí vienen todos los requisitos para poder participar, y nada más mencionar que van a estar los líderes de toda América Latina, donde vamos a emitir un comunicado hacia las autoridades de los países para tratar de frenar las amputaciones mayores en los pacientes con pie diabético.
Bueno, pues muchas gracias nuevamente a los dos. Gracias por el esfuerzo de venir a atender esta invitación, esta convocatoria y seguir creciendo y participando en el aspecto científico. Ahí estaremos en la Cumbre de las Américas de Pie Diabético en octubre en el Hotel Cristal. Es el Hotel Barceló. Bueno, pues ya lo saben. Muchas gracias.